Ya sabéis que el mundo se está calentando. Este 2024 parece que puede ser aún peor que el 2023. Volvemos a jugar a Juegos de Poder con José María, que nos va a informar de lo que está sucediendo en Ucrania, pero antes de viajar al frente de batalla de Ucrania, vamos a hablar de otras zonas que también se están poniendo, como dicen vulgarmente, muy calientes. Nos vamos en primer lugar a Ecuador, un país que no hace mucho lideraba los rankings de los países más tranquilos de América y ahora resulta que está en el top de los países más violentos, con índices de asesinatos por cada 100.000 habitantes iguales que México, Colombia o Venezuela. No hace mucho pasó a la fama mundial Ecuador por el asesinato del candidato Villavicencio por las maras, ¿no? Por las bandas criminales ecuatorianas que no se diferencian tanto de las maras salvadoreñas. De hecho, hablaremos un poco de la influencia del fenómeno Bukele en el gobierno de Ecuador. Este hombre, este candidato presidencial, fue asesinado por los choneros, uno de los grupos criminales que controlan el tráfico de drogas por Ecuador. Básicamente podemos decir que el papel que tiene Ecuador en el convulso mundo de la geografía de las drogas es ser el primer gran intermediario del paso de la mercancía que se produce en Perú y en Colombia hacia los Estados Unidos. Por eso, cada vez más en Ecuador se está produciendo un fenómeno de criminalización interna y externa. ¿Qué significa esto? Hay unas bandas como los choneros, que son, digamos, de producción nacional, pero también está el fenómeno de las franquicias del crimen mexicano. Muchos cárteles mexicanos van a Ecuador y se convierten en padrinos de grupos de pandilleros ecuatorianos. Esto parecía todo muy tranquilo, pero con el nuevo presidente que comienza a imitar un poco el fenómeno Bukele, comienza la revuelta o la guerra de los pandilleros contra el gobierno ecuatoriano. Este domingo se produce un hecho que es la huida de la cárcel de Fito, Adolfo Macías, el responsable del asesinato del candidato electoral hace 4 meses, y comienza una persecución, comienza un estado de excepción debido al motín que al día siguiente de la huida de este líder criminal se toman el poder en varias cárceles de alta seguridad, tomando como rehenes a más de 100 funcionarios de prisiones. Posteriormente secuestran un programa de televisión en directo y también entran en una de las facultades de las universidades ecuatorianas. Todo esto nos lleva a un estado de guerra en el que el ejército sale a las calles, pone tanques blindados en la ciudad de Guayaquil, que es el centro, digamos, el epicentro del crimen organizado en Ecuador. ¿Por qué? Porque es una ciudad portuaria que nos sirve de tránsito de la mercancía hacia el norte. Primer punto de la partida, Ecuador. Segundo, nos vamos a Irán. ¿Os acordáis en la semana pasada que os hablábamos de que había habido un atentado en Irán, que no había mucha información en aquel momento, pero ahora ya sabemos más? El ISIS, no más seguro que el ISIS-K, es decir, el ISIS de la zona de Afganistán e Irán, ha dicho que fueron ellos y Irán responde con una detención de 11 sospechosos de pertenecer al ISIS para empezar a entretener o un poco mostrar a su nación de que tiene fuerza para acabar con los grupos terroristas islamistas sunís. Hay que recordar este elemento, que aunque son todos islamistas, es decir, creen en que la religión y la ley regule el orden social, unos son chiitas, el gobierno de los ayatolás, y otros son sunís, el ISIS-K o ISIS-Jerosam. Tenemos, por otro lado, a los hutís, que no me olvido de ellos. El Mar Rojo sigue siendo un lugar peligroso para el tránsito internacional y cada vez más barcos están haciendo la ruta de rodear toda África por el Cabo de la Nueva Esperanza, ampliando en cerca de 30 días
el tránsito de mercancías. Eso hará que muchos productos que las industrias europeas están esperando, o vosotros mismos, si comprasteis productos en alguna tienda online china, no os lleguen. O os lleguen más tarde o os lleguen más caros. También eso hay que ver el coste de los fletes, cómo se repercute a la gente. Y nos vamos a China, porque vamos uniendo puntos, ¿no? Tenemos mercancía que viene de China y vamos a hablar de China. En esta foto tenéis una foto del Tíbet. ¿Qué pasa con el Tíbet? Sabéis que el Tíbet fue anexionado ya hace tiempo por parte del gobierno chino, pero hoy, esta semana, hacen un acto más de significación, es decir, de convertirlo a la cultura china, que es cambiarle el nombre oficial a Xishan. Este es el nombre que, a partir de ahora, en todos los medios de comunicación chinos se referirán al Tíbet. Un punto que antes era bastante defendido por los Estados Unidos, la independencia del Tíbet. Acordaros, en los años 80, el Dalai Lama, que tenía cierta aparición en los medios de comunicación. Estados Unidos parece que ya abandona la causa del Tíbet y solo queda un país que defiende al Tíbet duramente o con una cierta fuerza, que es la India, donde reside, digamos, el gobierno tibetano en el exilio. Ahí vamos uniendo conflictos que ya hablamos aquí alguna vez, el posible conflicto entre China y la India. Y para finalizar y unir un poco a una noticia que hablamos la semana pasada, que es el discurso de fin de año o de comienzo de año de Xi Jinping, en el que decía que era el momento de empezar a ver la historia que unificase, ¿no? La China que está dividida, ¿no? Esa China continental con la China de la isla, ¿no? O la isla de Taiwán. Ahora mismo están en un proceso electoral entre el Kuomintang y algunos partidos taiwaneses. Todos ellos más o menos luchan por no marcarse demasiado contra el gobierno chino, pero manteniendo siempre un discurso de autonomía o independencia por parte de Taiwán. Justo esto coincide con una campaña, al parecer, muy profunda de interferencias del gobierno de Pekín sobre el proceso electoral taiwanés y también un aumento de los vuelos chinos en la zona de exclusión, barcos chinos que cada poco bordean las aguas nacionales taiwanesas y también los famosos globos chinos que en vez de sobrevolar Estados Unidos, esta vez sobrevuelan cada poco el territorio taiwanés. Todo esto nos muestra un poco este mundo caldeado que estamos viviendo y ahora nos fijaremos un poco más en el mapa de José María, en el frente de batalla de Ucrania, que por cierto tenemos dos revistas aquí, ¿no? Una del ejército, sí, que es un especial de Ucrania. Bueno, una revista institucional del ejército de tierra nuestro, español, que bueno, se ocupa de temas militares, históricos, pero bueno, estos días habla de Ucrania también, habla de más cosas, del 80 aniversario de Stalingrado y demás, ¿no? Pero bueno, los artículos que trae de Ucrania son buenos y habla, bueno, de estas, todas estas innovaciones que están surgiendo ahora en las cuestiones tácticas y operativas, el tema de los drones, las operaciones multidominio y todas estas historias, ¿no? Y en esta revista, que es el último número de Despertaferro, que son amigos míos y del canal, justo dos articulistas son colaboradores también de Bellum Artis, Pablo del Amo y Gonzalo Vallejo, que publican dos artículos sobre la guerra en Ucrania en el año 2022. Un número muy interesante que, si os gusta la parte táctica, pero también la parte política, porque hay un par de artículos sobre las causas de la guerra, os invito a leer de Despertaferro. Si no conocéis, una de las mejores revistas que hay en España sobre historia militar. Pues comenzamos un poco a hablar, como siempre, de frente de batalla. Poco porque no tenemos que profundizar en lo que se merece. Vale, nada, bien. Se ha movido muy poco en el frente y continúa la tónica aquella que comentamos la semana pasada cuando aludíamos al milagro de diciembre. Bueno, pues ese milagro se mantiene, ¿no? Ucrania resiste y está resistiendo muy bien, y en algunos lugares incluso recuperando posiciones, aunque parezca increíble, ¿no? De todas formas, a ver, esta resistencia, que nadie se lance las campanas al vuelo, se está produciendo para muchos contra todo pronóstico, en condiciones muy difíciles, con los suministros económicos y materiales prácticamente cortados o virtualmente agotados, en espera de que se reanuden. Yo creo que se van a reanudar, pero
pero ahora mismo Ucrania está aguantando con lo puesto, y economizando muy bien sus fuerzas humanas y materiales, la munición y todo lo demás, ¿no? A pesar de ello, resistiendo una ofensiva rusa generalizada prácticamente en todos los sectores del frente, pero está aguantando, como comentábamos el otro día, ¿no? Luego ya podemos hablar un poquitín, si no está tiempo, de la ofensiva de los ataques sobre las ciudades. Que eso para mí es como, bueno, todo forma parte de lo mismo, pero bueno, podemos hacer un capítulo aparte, ¿no? Entonces, como te decía, en los frentes hay incluso algunos puntos puntos calientes, ¿no? Donde Ucrania hasta ha recuperado posiciones. Uno de ellos es Avdiivka. ¿Puedes poner el mapa de Avdiivka Sí. para ver un poco la zona que está, digamos, recuperando Ucrania, o por lo menos cuando afianzando el frente? Todo en su justa medida. Los movimientos que tanto los rusos llevaban haciendo estos últimos meses eran movimientos no de kilómetros, de cientos. No, y a lo mejor lo que estamos hablando son 100 metros. Efectivamente, de cientos de metros. Pero claro, es que aquí cada 100 metros se pagan tan caros en vidas humanas que la gente no se puede imaginar. Entonces, Ucrania ha recuperado unos cientos de metros que en estos 2 últimos días que a Rusia le había costado 3 semanas ganar. Ahí se puede ver un poco, si mantenemos fija la imagen del mapa, podéis apreciar que hay una zona roja, que era la que tenía controlada Rusia ya al comienzo un poco de la ofensiva. Lo verde, la zona que en teoría está en combate, o que Rusia avanzó pero no fijó posiciones, y azul es la zona que Ucrania recupera de la zona verde que había ocupado Rusia. Sea como sea, el que quite valor a este avance o quite el avance ruso, lo que muestra esto es que los combates en esta zona son muy duros para avanzar decenas de metros o centenares como mucho. Ahí esos movimientos en ese mapa pudo suponer la muerte de 100 personas a lo mejor en una semana para avanzar eso que estamos hablando. No, una semana, que en un día. No, pero bueno, digo en esa zona que tampoco fuera más... no es la zona norte de Svatove, que es donde a ver, en toda esa bolsa que supone Avdiivka, los combates más duros ya desde hace muchas semanas están siendo en torno a Stepove, que cada vez que los rusos intentan, digamos, disputarlo, los ucranianos les expulsan. La famosa línea de talud del ferrocarril, que eso es, digamos, una especie de paredón de ejecución de las fuerzas rusas que intentan avanzar. Las inmediaciones de la planta de coque y del famoso Terricón, donde en torno a ese Terricón se sigue luchando. En el propio casco urbano de la ciudad todavía no se llegó a luchar, y el distrito industrial del sur, donde los rusos donde los rusos quedaron atrapados ya desde hace más de un mes y no logran avanzar, ¿no? Y en el otro área, hay otra área que es el brazo sur de la pinza, Pervomaiske, ahí los rusos han efectuado alguna pequeña ganancia, pero tampoco nada significativa. Aquí cuando alguien oyó cifras de 500, 900 bajas en un día, que es cierto que en esta zona se hizo, pero es en todo el frente de Avdiivka lo que él llama la bolsa, ¿no? Es decir, es cierto que sería ahí. En esta zona a lo mejor no pueden morir más de 50 o 100 personas un día porque no es una zona muy grande. Estamos hablando de zonas muy pequeñas, pero aparte con una ventaja desde el punto de vista militar, tanto para atacante como defensor, que es una zona urbanizada o industrial. Es cierto que siempre se habla de que el combate urbano es más duro, pero en este caso, con la gran cantidad de drones que hay y la gran cantidad de sistemas anticarro portátiles y misiles, es más fácil avanzar en ciudad que avanzar en los campos de... De todas formas, yo creo que de todos los escenarios y frentes de esta guerra, aquí en Avdiivka es donde Ucrania tiene montada una defensa más eficaz. Esto lleva desde 2014. Sí. Mucho mejor que en Bakhmut y que en otros lugares. Esto hay que entender que este escenario que estamos viendo en el mapa lleva así desde el 2014, se combate en esta zona. Es decir, ya está todo claramente fortificado, posiciones de artillería marcadas, cubiertas. Cosa que, por ejemplo, en Bakhmut estaba lejos del frente de batalla al comienzo de la operación especial, ¿no? Como es A ver, en Bakhmut los rusos siguen presionando y ahí Ucrania ganó terreno durante el verano, ahora lo volvió a perder en buena medida, pero todavía mantienen con esfuerzo un bastión importante a sur de Avdiivka, que es Klishchivka.
Los rusos llevan también más de un mes amenazándolo, pero Klishchiivka con gran esfuerzo resiste. O sea, estos días no pasó nada ahí. No pasaron combates, Sí. pero las líneas no se movieron. Todavía, una vez que si algún día Klishchiivka llegara a caer, Klishchiivka, Bogdanivka, el siguiente paso para los rusos sería acercarse a Chasiv-Yar, y Chasiv-Yar sería otro reto de envergadura casi similar a Bakhmut, porque ya es una localidad, debe tener 20.000 habitantes o por ahí. Chasiv-Yar ya es grande, más grande dentro que cabe, Sí. no es una aldea, y está en un alto y tal, no, y los rusos lo iban a tener mal, ¿no? Pero bueno, a ver, en esta guerra lo que ocurre es que Ucrania es un país grande. Ahora mismo se está luchando solamente por lo que es el Donbass. Los rusos intentan terminar de tomar el Donbass. Ese es el objetivo que dicen. Ese es el objetivo de la guerra. Hay que recordar que Putin dijo que el objetivo era sí, pero lo demás es bien, extra. Pero ese es el objetivo que extraoficialmente se propone Putin para este año. Pero claro, vemos que Ucrania cada aldea la fortifica o la defiende, y que en una simple aldea como Stepové, ya no digo Klishchiivka ni Avdiivka, Stepové, los rusos están atascados durante 3 meses, ¿no? Entonces, si les cuesta 3 meses y no han tomado todavía Stepové, ¿qué les puede costar tomar Chasiv-Yar? Y después de Chasiv-Yar viene otra, y después Sloviansk, y después Kramatorsk, y después ¿qué más? O sea, yo solo veo la historia interminable. Claro, el tema es que tengan munición suficiente y armas y apoyo. Sí. Y ahí entra otro elemento que hablaremos después un poco, que está sucediendo en las bambalinas, ¿no? En la parte de atrás del frente de batalla. Estuvimos hablando mucho tiempo en verano de la zona de Robotine, que habían recuperado porque los rusos habían perdido terreno en verano, y hubo pequeñas recuperaciones de terreno por parte ruso, pero resulta que estos días últimos Ucrania vuelve a recuperar territorio en Robotine. Recuperó un poquito que había perdido en Robotine. A ver, son pequeños cambios hablamos de otros centenares de metros. De centenares de metros de posiciones. En cambio, se dice que perdió algo en Verbove, lo poco que había ganado durante el verano. O sea, una cosa por la otra. Al final hay una suma cero casi entre lo que gana en un lado y pierde por otro. Y habíamos dejado atrás otra localidad llamada, que está justo al sur de Donetsk, que está adquiriendo importancia operativa, Novomikhailivka, que llevaba siendo amenazada por los rusos, no en disputa, no habían llegado a entrar en ella, pero estaba en peligro de caer. Y ahí los ucranianos han recuperado posiciones también al sur de la localidad. Aquí entra en juego una frase que dijo el Servicio de Inteligencia británico, ¿no? Un poco como que ya está muy debilitado o cansado Rusia, ¿no? Es decir, hay se refiere más a la zona de Krinky. Sí, bueno. A ver, esto con comillas, ¿no? Porque, Rusia es mucho más grande, tiene más población, tiene más capacidad militar que Ucrania. Más músculo a la fuerza de tener. Pero el exceso de ataques que hizo en el mes de diciembre y noviembre, algo le tiene que hacer descansar. Es decir, no puede estar mandando carros de combate todos los días a ser destruidos. No puede mandar, por ejemplo, se habla que en la zona estratégica pudo perder más de 100 carros en un mes. No puede perder todos los días tantos. A ver, yo de hecho creo que una de las explicaciones de ese milagro de que hablamos ucraniano está en el mérito de Ucrania, pero también en que Rusia necesita tomar aire. ¿O está planeando otra cosa? Sí. A ver, enlazando con eso, se dice, pero ya es un rumor a voces, como quien dice, que llega desde muchas fuentes, desde fuentes ucranianas, desde fuentes rusas, fuentes británicas, el periódico de Telegraph. Entre nosotros, los analistas que se dedican a esto aquí en España, puedo mencionar a Yago Rodríguez, hablan todo el mundo de una inminente ofensiva rusa importante en el extremo norte del frente, en el Oblast de Kharkov, ¿vale? Y le ponen hasta fecha, para el día 15 de este mes, o sea, ¿a qué estamos hoy? A 10. Bueno, bien, o sea, para este fin de semana, como quien dice. Y tendría como objetivo... ¿El 15 que es? ¿Por la Pascua? Debe ser más o menos. No sé. Bueno. Sí, es la Navidad ortodoxa, ¿no? Bien. Sí, son 15 días. O el Año Nuevo Ortodoxo. El objetivo sería Kupiansk, ¿vale? Nada nuevo después de todo, porque es que esa es una especie de mantra que se lleva repitiendo desde hace meses, que los rusos llevan desde hace mucho tiempo programando una gran ofensiva sobre el Oblast de Kharkov, Kupiansk, objetivo y tal. Ahora parece que vuelven con eso. Algo de cierto puede que haya, puesto que esta semana han estado allí, se ha publicitado esa visita,
toda la plana mayor del ejército ucraniano. El propio comandante en jefe en persona, Zaluzhny, el comandante de las fuerzas terrestres, Syrskyi, el jefe del Estado Mayor de Zaluzhny, que se llama Shaptala, y luego los comandantes locales de aquel teatro. Allí en el puesto de mando y tal, supervisando la marcha de las operaciones. Bien, ¿tiene que ver eso con que de verdad va a ser cierta esa ofensiva del día 15? Bueno, lo veremos. A lo mejor ocurre, a lo mejor no pasa nada. De todas maneras, a ver, ahí los rusos llevan ya a la ofensiva y estrellándose contra las inmediaciones de Kupiansk ya hace tiempo. Hay un lugar ahí, una aldea, otra más al norte de Kupiansk en disputa, llamada Sinkivka, donde asistimos estas últimas semanas a esas típicas escenas de columnas rusas blindadas que se arrojan en plan casi suicida sobre los campos de minas ucranianos. Es un día que analizamos una escena. Sí. Bueno, a lo mejor... digamos, ponernos a la idea, un pequeño campo de cereales con una pequeña isla de árboles en medio. En un ataque van por la zona superior del bosque, destruyen a 5 blindados. Al día siguiente, a los 2 días, casi con los blindados todavía calientes, hay otro ataque y vuelven a destruir otros 4 blindados. Al día siguiente van por la zona sur de la arbolada, vuelven a destruir otros blindados, y al día siguiente se ve otro vídeo con los restos al norte, al noroeste y al sur de ese pequeño islote de árboles, todos los blindados de los anteriores intentos, y lo vuelven a intentar. ¿Por qué? Porque aparecen campos de minas que no están planificados, se lanzan minas, exploradores también de noche ponen minas. Ahora, tanto Ucrania como Rusia... Se dispersan con la artillería. Con la artillería están practicando también con pequeños drones terrestres, pequeños vehículos terrestres, diseminadores de minas anticarro. Se está haciendo todo lo posible por ambos bandos para evitar, ¿no?, el excluir la penetración. Por eso hablo de que a veces es más fácil atacar en ciudad, porque al menos el arbolado te puede ocultar, los edificios te pueden ocultar, pero un campo como estos de cereales, las minas, entre la nieve, el barro, no se ven. Incluso aunque se vean, yo ya vi vídeos que eran increíbles. El vídeo que vimos un campo de minas claramente visible, con 3 o 4 minas de ancho, y pasaban por encima. O sea, pero es que no sé, yo creo que lo vemos nosotros desde aquí, desde arriba. Pero el conductor de un carro, con la conciencia situacional que tiene, que no debe ver nada... Sí, pero mandarán un dron por delante. Ya, pero... ¿Y tú crees que ese dron, en caso de los rusos, comunica perfectamente con el comandante del carro? A lo mejor pero no. En esta guerra que todo el mundo tiene drones, claro. Sí, pero en una situación ideal debería ser así, pero luego en la práctica igual eso no ocurre. Y nada, y luego lo que pasa en Krinky, que ahí debe estar pasando de todo. Yo ya tengo dicho, la situación de la cabeza de puente de los marines ucranianos en Krinky debe ser francamente difícil. En ocasiones se ha dicho que es incluso desesperada. Pero ahí están y ahí aguantan. Y yo no sé quién sufre más, si ellos ahí intentando resistir o los rusos que son enviados a intentar aplastarles, que no pueden. Yo ya creo que no deben quedar casi infantes de marina en el pueblo de Krinky, porque hay un vídeo de un carro ruso entre las casas y el río. Por tanto, el combate se debe producir entre los islotes. Ya, porque el vídeo ruso andaba por el... Sí, pero vamos a ver. Yo veo que todos los días ahí se destruyen decenas de... No digo carros, digo decenas de vehículos rusos en general. Furgonetas, blindados, carros y sistemas de estos tan dañinos. Pero claro, esos no creo que los destruyan los hombres que están en Krinky. Los destruyen unidades ucranianas desde la otra orilla, desde la orilla occidental. Y ahí actúan, por ejemplo, esta unidad tan nombrada, los pájaros de Madiar y otras. Y entonces, claro... y a los ucranianos les está saliendo caro permanecer en Krinky porque tienen que enviar todos los días o todas las noches, no sé muy bien cuándo lo hacen, cuando puedan, suministros a través de embarcaciones. Hay vídeos de día, de lanchas rápidas, que pasarán en cualquier momento. Y tienen que llevar suministros, logísticos, munición, evacuar heridos, rotar personal, y esas embarcaciones todos los días 1 o 2 son alcanzadas, porque sale la lista de Andur Perpetua. Pero aún así ellos aguantan y están haciéndoles pagar a los rusos un precio tan caro, porque la lista de pérdidas rusas y sobre todo los mensajes que llegan desde Rusia, que dan muestras de desesperación por ser incapaces
de reducir esa cabeza. Esto de la incapacidad es lo que decía el servicio secreto británico, se refería exactamente a la incapacidad de expulsar de Krimki, que era un poco extraño, porque estamos hablando de un punto muy pequeño del mapa, con pocas unidades, y llevan casi 2 meses para expulsarlos. Pero bueno, recuerda también al puente de Antonovsky, que estuvieron combatiendo 3 meses para expulsar a los que estaban justo debajo del puente y no los expulsaron. No, tampoco. Y de hecho, no avanzaron, eso es cierto. Bueno, y ahí siguen, ¿eh? Pero no están ahí. Están en las inmediaciones de Oleski. Sí. Y bueno, y esa es la historia de la cabeza de puente de Krimki, a ver cómo evoluciona. Y nos vamos un poco al escenario político. Sí, bueno, hablamos un poco de los ataques aéreos, sí, porque es la otra, digamos, escena de la ofensiva rusa. Esos ataques que ya empezaron a fin del mes pasado, casi al filo del fin de año, y que se hicieron esperar, pero están siendo realmente masivos y demoledores no sé, pero masivos sí. ¿Por qué? Porque los rusos esperan cada 3-4 días a reunir una andanada de 150 o más misiles para de este modo yo creo que abrumar o superar la defensa aérea ucraniana. Y normalmente, casi siempre, el resultado de esos ataques es que Ucrania logra unos resultados óptimos en el derribo. Derribar 3 de cada 4 o más de 3 y pico de cada 4 misiles que entran. Lo que pasa es que esta última vez parece que no ha derribado tantos. Que ha derribado igual 2 y pico de cada 4, o sea, un poco más de la mitad, un 50 y pico %. Y no se sabe muy bien por qué ha sido eso. Si es que esta vez los rusos han apuntado a zonas donde no están cubiertas por artillería antiaérea, si es verdad que a lo mejor es cierto que Ucrania se está quedando sin misiles, como se lleva rumoreando hace mucho tiempo, entonces en ese caso los están economizando y están evaluando qué amenazas deben derribar y cuáles no. Eso hay que entender que durante el primer trimestre del 2023 se producían ataques durante semanas con 100 con 100 misiles al día. Ahora estuvo muy parado hasta diciembre, hasta finales de diciembre, y por lo tanto yo creo que Ucrania sabe que Rusia tiene almacenados muchos misiles y si se obsesiona por defender todos los puntos de la geografía ucraniana, cuando vuelva las oleadas del día siguiente ya no va a tener nada. Y lo que está haciendo es un proceso de valoración de daños. Es decir, ¿este misil a dónde va? ¿O este dron a dónde va? ¿A dónde creemos que va? Pues podemos apostar que intentar que sea derribado por las unidades estas de respuesta rápida que con unas ametralladoras pueden derribar un dron y un misil de crucero, ¿no? Intentarlo por lo menos. Entonces, esta vez ha encajado más daños. Yo creo que es un poco por eso que dices tú. Sí, porque es que tiró poco Rusia por ahora. Porque no puede llegar a todo en estos momentos. Sí, es verdad que Rusia lleva haciendo drones iraníes en sus fábricas desde el comienzo del 2023, tiene que tener muchos almacenados. Y por cierto, la novedad esta, hay 2 novedades, en este caso innovaciones por parte de los rusos. Una, que están ya probando y utilizando una versión más moderna de los drones Shaheds, que ahora ya llevan motor de reacción, ya son mucho más rápidos que aquellos otros que eran de élite, que eran más fáciles de derribar. Estos ahora ya no vuelan a 100 y pico kilómetros por hora, ya deben volar a 600 kilómetros por hora. Luego ya no son. ¿Ya tienen ya tienen con un motor jet. Motor pequeño de reacción en lugar del motor de hélice. ¿Pero son los iraníes o es ruso ya? No, son iraníes. ¿También tienen los iraníes? Los han sacado ahora y ya se los mandaron a Rusia ya. ¿No los está fabricando Rusia en sus No. Estos son de Irán. Y Rusia los copiará o los fusilará, no lo sé, pero de momento no. Y claro, esos ya necesitas algo más complejo para derribarlos. Ya no puedes derribarlos con una ametralladora antiaérea normal y corriente. Y luego ya la última, que bueno, ha supuesto un escándalo ya, los misiles balísticos norcoreanos, que Corea del Norte ya ha dado el paso, yo creo que es una línea roja, de enviar misiles balísticos ya de muy poderosos a Rusia, y ya están cayendo sobre las ciudades ucranianas. De hecho, no sé quién, Estados Unidos, convocó una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para que tome medidas, esto fue ahora unas horas, sobre, me imagino porque que... había una reunión de la OTAN hoy, ¿no? Día 10. Sí, pero no, esto es de la ONU. Pero la OTAN aparte, sí, una reunión de la OTAN con Ucrania, sí. Para condenar el envío de estos misiles balísticos y tal, ¿no? Y bueno, bien, y luego ya
yo me atrevo a valorar. A ver, estos ataques que hace Rusia y tal, vamos a ver, no tenemos noticias de que estén dañando, porque es que la propia Rusia no lo publicita. Ninguna industria de defensa ni objetivo, algún búnker objetivo militar destacado, porque es que si la propia Rusia no lo dice, es que no están acertando a ningún lado. Están destruyendo bloques de apartamentos, objetivos civiles. Ahora ya han vuelto a empezar otra vez con la infraestructura eléctrica y energética, que hasta ahora no, y logran una, vamos a llamar, cosecha o balance de 12, 14 muertos cada noche. ¿Y esto a Rusia le conduce a algo? Yo no le veo No, es que básicamente parecen respuestas un poco desesperadas. Como empezó todo casi con el ataque a Feodosia, ¿no? Al puerto. Empezó esa respuesta al día siguiente y no deben tener muy claros los objetivos. Yo sí había leído que en el interior de Rusia, en la opinión pública, estos ataques que causan víctimas en Ucrania que son recibidos con satisfacción por la opinión pública, que es una forma de compensarles. Están devolviendo el golpe, claro. Sí. Pues nos queda poco ya para hablar. Hay una noticia que es impactante, ¿no? Suecia, el país que siempre se nos vendió como el paraíso del bienestar y de la tranquilidad. Y del pacifismo. Pues, el pacifismo, pues acaba de anunciar a su población de que, bueno, que una guerra es algo factible y que hay que estar preparados. Incluso acaba de mandar tropas también, va a mandar un batallón, ¿no? Un batallón reforzado, 800 hombres a Letonia. Letonia, ¿no? Sí. Va a hacer como una especie de cuartel permanente en Letonia. Y Alemania también va a enviar una brigada acorazada a Letonia. Alemania que Alemania está, bueno, ya desde hace tiempo atraviesa una crisis militar de mucho cuidado. Una crisis militar de que el ejército lo desatendió durante tantos años y ahora que se encuentran que tienen que necesitar hacer uso del ejército, se encuentran que tienen el ejército desnudo. Eso lo dijo ya hace no mucho un general alemán. Tuvieron un problema con unas maniobras que no les funcionaban los Sí. A ver, los diseños de armas alemanas siempre fueron muy sofisticados y de alto rendimiento, pero es que el ejército ahora mismo, ellos, para lo que es Alemania, lo tienen, en algunos aspectos deben estar por detrás que nosotros. Sí, pues vamos a ver cómo evoluciona esto y de hecho Ucrania valoró muy bien los Hawk que les entregamos y dicen que se van a fabricar más a ver si los avanzamos. Misiles antiaéreos de hecho, Hawk. No hace mucho, en unos datos del Ministerio de Exteriores y Defensa, España vendió muchos munición del 155 que se fabrican seguro en Spal, aquí en Trubia. Seguro que esa producción que se está vendiendo a Ucrania es de nuestras fábricas aquí en Asturias. Sin duda. Pues no nos da tiempo a más. Y la próxima semana seguiremos hablando de los juegos de poder, que por desgracia parece que esto invita a otro. Hay un efecto contagio, cada vez se está produciendo un mundo más convulso. Y a ver qué pasa esta semana y qué nos sorprende, porque yo casi no despertamos, ¿no? Un día sin que haya una novedad cada vez más espeluznante, ¿no? Pues hasta la próxima semana, José María, y hasta la próxima semana a todos los que nos veis, tanto en directo como en YouTube.